Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Son las 7 del lunes 27 de mayo en lo que promete ser una jornada intensa, no en los mercados. Ahí donde se espera es una jornada medio gas porque recordemos que el principal mercado del mundo, que Wall Street, permanece cerrado por festivo, por el Día de los Caídos y por lo tanto el mercado va a estar bastante huérfano pese. Eso sí, a ver cómo hoy las bolsas asiáticas lo que sí han recibido es la buena lectura de los beneficios industriales de las primeras empresas chinas, que ha subido algo más de lo que se esperaba y sobre todo más acelerado el ritmo de las ganancias. Es un mensaje, una fotografía breve de unos mercados en este arranque de sesión en lo que sin lugar a dudas va a suponer el comienzo de un día que va a estar marcado claramente por la geopolítica, no solamente por la tensión que se aviva en Gaza, en Oriente Medio, en Rafah, sino también por esa visita de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, a España. Hasta última hora de ayer, a primera hora de la noche del domingo, Moncloa no había confirmado la visita del líder de Kiev, algo que ya el viernes había inundado todas las redacciones, se lo contamos aquí en Negocios Televisión, y que responde a lo que había sido el aplazamiento de la visita tras el empeoramiento de la situación en Ucrania, donde también en las últimas horas ha sido fuerte también los ataques, las víctimas registradas en torno a Kharkov, y en medio de las advertencias de Zelensky de que Putin estaría preparando un nuevo frente de batalla. Pero hoy Zelensky va a estar aquí, se va a reunir con el rey, se va a reunir con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y también va a ir al Congreso, y todo ello en un momento en el que además España va a lanzar ese compromiso armamentístico con el gobierno de Kiev, con Ucrania, y en el que va a volver a sellar el compromiso de España a ese apoyo al pueblo ucraniano frente a las tropas rusas. Es sin lugar a dudas lo que va a ser hoy el grosso informativo en la geopolítica, en un momento en el que Zelensky está pidiendo esa ayuda a los aliados. Hoy España va a comprometer un paquete armamentístico por valor de 1.129 millones de euros, y entre tanto lo que está diciendo Zelensky es, mirando ya a la cumbre de junio, es que Biden, el presidente de Estados Unidos, y que Xi Jinping, el presidente de China, asistan a esa cumbre, a la que el que no está invitado es la otra parte del conflicto, es Rusia, es Vladimir Putin. Sin lugar a dudas es el epicentro informativo hoy Zelensky, su visita a España, y sobre todo la mirada y las acusaciones de que Putin estaría preparando nuevo bloque de fuerzas para preparar un nuevo frente de batalla, y ha denunciado además Zelensky como el que más sabe de las mentiras de Rusia es el propio pueblo ucraniano, cuando Putin negaba que fuera a invadirlo. Sin lugar a dudas, Zelensky es el claro protagonista de esta mañana, sin perder de vista lo que está pasando en Oriente Medio. El viernes, orden del Tribunal Mundial a que Israel detuviera esa ofensiva en Rafah, que abriese la ayuda humanitaria. Sin embargo, en las últimas horas, nuevo ataque aéreo. Al menos 50 civiles palestinos han fallecido en un campo de refugiados en Rafah, mientras el ejército israelí asegura que estaba preparado un ataque a una zona concreta y precisa sobre lo que es la base de operaciones de Hamas, del movimiento de resistencia islamista, de los terroristas, y que está investigando también lo sucedido. Continúan los ataques por toda Gaza, y además por primera vez en 4 meses Hamas ha vuelto a lanzar cohetes proyectiles contra Israel, al menos 8 que han sido repelidos por la cúpula de hierro, pero que vuelven a desatar la preocupación en torno a Oriente Medio, en torno a esa tensión que no deja de crecer en esta zona del mundo, y después además donde el alto representante de la política comunitaria, Josep Borrell, ha criticado además en las últimas horas que Israel continúe con las operaciones militares en Rafah pese a la orden de la Corte Penal Internacional. Y entre medias se están intensificando de nuevo los esfuerzos para que Israel y Hamas vuelvan a la mesa de negociaciones. Según Reuters, hay fuentes que valoran ambas posibilidades. Por una parte, las partes más próximas a Estados Unidos, a los mediadores, que apuntarían a que se ha tomado la decisión de reanudar las conversaciones esta misma semana por parte de los delegados de Hamas, que no
es cierto que lo fuera a ver, y de momento en las últimas horas lo que sí ha sido es una celebración, la convocatoria del primer ministro israelí de un nuevo encuentro de su gabinete de guerra. Oriente Medio, Ucrania, en una jornada en la que, como decimos, los mercados hoy van a estar huérfanos, y la referencia de Wall Street, tampoco Londres, cerrado por festivo, pero sin lugar a dudas hoy lo que estamos viendo también es el protagonismo de los mercados asiáticos, con esos beneficios industriales chinos que han subido un 4,3%, acelerando el ritmo de las ganancias de un mes antes hasta abril, memorándum, por lo tanto, de enero a abril, que constata cómo va mejorando la situación. Sin lugar a dudas, son los grandes asuntos de atención, sin perder de vista que quien va a escribir la crónica del día parece ser que va a ser Zelensky en su viaje a España, en su viaje a Madrid. Ocho minutos pasan de las 7 de la mañana, seguimos avanzando en este primer repaso a la actualidad de la mañana del 27 de mayo, en el que, sin lugar a dudas, quienes se hacen eco a esta hora son los datos, las referencias macroeconómicas de última hora que nos hacen mirar a Asia, al mercado que está abierto a esta hora, y a una China que acaba de arrojar unos datos positivos de beneficios industriales. En concreto, los beneficios de las principales empresas industriales de China han crecido a mayor ritmo. Lo han hecho al 4,3% en tasa interanual hasta abril. Según los datos oficiales, las ganancias han alcanzado los 289.242 millones de dólares, algo más de 266.500 millones de euros a lo largo de esos 4 meses. La institución ha apuntado que en abril esas empresas han elevado sus beneficios en un 4% interanual. La Oficina de Estadística señala que a medida que se implementan los paquetes de políticas macro de forma detallada y siguen emergiendo sus efectos, la demanda del mercado continúa recuperándose, la producción industrial repunta y mejora, dice, y la eficiencia de las compañías industriales sigue recuperándose. Hay que recordar que se observa con detalle los beneficios industriales tras haberse reducido un 2,3% en tasa interanual en 2023. Y en arena geopolítica, sin lugar a dudas, a esta hora máxima tensión
en torno a Oriente Medio. En las últimas horas, los ataques aéreos israelíes se han cobrado la vida de al menos 50 civiles palestinos y también decenas de heridos en un centro de refugiados al noroeste de Rafah, en la ciudad fronteriza con Egipto. El ejército israelí asegura que la Fuerza Aérea había atacado un complejo de Hamás en Rafah y que el ataque se habría llevado a cabo con munición precisa y sobre la base de información de inteligencia precisa, de ahí que haya puesto el asunto bajo revisión. Ataques que llegan después de que el Tribunal Internacional, el Tribunal Mundial, señalase y pidiese el viernes un alto de las operaciones en Rafah. La violencia se extiende por toda Gaza, por toda Rafah, y el ejército israelí ha denunciado este domingo que también han identificado el lanzamiento de una nueva andanada de cohetes, el primero desde hace 4 meses por parte del movimiento de resistencia islamista de Hamás. Un total de 8 cohetes y que la cúpula de hierro ha repelido. 8 proyectiles que cruzaban desde el área de Rafah, el extremo sur de la Franja de Gaza, donde Israel ha mantenido las operaciones a pesar de ese fallo del viernes del máximo tribunal de Naciones Unidas que le ordenaba dejar de atacar la ciudad. El ejército israelí señalaba entonces que varios de los proyectiles han sido interceptados y no se han reportado informes de víctimas. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, ha defendido que los cohetes disparados desde Rafah demuestran que las fuerzas de defensa de Israel deben operar en todos los lugares desde donde jamás todavía opera. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha convocado el gabinete de guerra este domingo para discutir la continuación de las operaciones en Rafah, donde todavía ve posibilidades y ve espacio para alguna acción militar. Entre tanto, condena por parte del alto representante de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, por esas operaciones de Israel, operaciones militares en Rafah, pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a escucharle. The International Court of Justice that ordered Israel to halt the military operations in Rafah and to open the crossing for humanitarian aid. This important International Court of Justice verdict also orders Israel to ensure access to any United Nations mandate investigating the allegations of genocide. I'm saying the allegations, but they have to be investigated according with the ruling of the ICJ. Israel has to submit a report to the court on all measures taken to give effectiveness to this order, which is binding and has to be fully and effectively implemented. Entre tanto, los esfuerzos para acordar y esas negociaciones para tratar de buscar un alto el fuego entre Israel y Hamás y la devolución, además, de más de 120 rehenes han estado bloqueados ya durante semanas, pero este fin de semana parece haber emergido señales, movimientos tras las reuniones entre los funcionarios de inteligencia israelí y estadounidenses, como del primer ministro de Qatar, que apuntan a que podría volverse a una mesa de diálogo. Según Reuters, un funcionario ha informado que se ha tomado la decisión de reanudar esas conversaciones esta misma semana, basándose en nuevas propuestas de mediadores egipcios y cataríes y con una participación activa de Estados Unidos. Sin embargo, un funcionario de Hamás ha restado importancia y ha señalado que no es cierto. El gabinete de guerra de Netanyahu, por su parte, dicen que discutirá las nuevas propuestas. Oriente Medio, sin lugar a dudas, es quien se ha convertido en el protagonista en las últimas horas. Vamos a seguir pendientes de la situación, pero entre tanto, la agenda del día, la visita de Volodymyr Zelensky a España se convierte en el gran epicentro informativo para este lunes. En Madrid se va a reunir con el rey y también con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con quien está previsto que firme un acuerdo de seguridad bilateral. La visita, inicialmente prevista para el 17 de mayo, se vio cancelada por la ofensiva rusa y no se confirmaba oficialmente hasta primera hora de la noche de este domingo por parte del Palacio de la Moncloa por motivos de seguridad. Todavía no se sabe si Zelensky ha llegado a nuestro país.
Lo que sí se sabe es el compromiso que va a poner sobre la mesa España. Va a comprometer con Ucrania un paquete de armamento por valor de 1.129 millones de euros, una cifra sin precedentes en la ayuda militar nacional a cualquier país. Esta ayuda incluye suministros de equipos militares que van desde los misiles Patriot a carros de combate Leopard, así como una amplia gama de productos de fabricación española, como productos de artillería, sistemas antidrones y lanzacohetes portátiles. El acuerdo además implica contratos millonarios para la industria española de defensa. Y en las últimas horas, clave las palabras que ha puesto sobre la mesa Volodymyr Zelensky, que ha emplazado a los presidentes de Estados Unidos y de China, a Joe Biden y a Xi Jinping, a que acudan a la conferencia de paz sobre Ucrania que ha convocado Suiza los días 15 y 16 de junio en Ginebra. Dice Zelensky que no quieren que la Carta de las Naciones Unidas se queme igual que en los libros, en lo que ha señalado en unas declaraciones frente a lo que han sido los restos de un edificio bombardeado. El dirigente de Kiev ha destacado que ya cuentan con la participación confirmada de más de 80 países en la conferencia de paz de Ginebra. En esas últimas palabras, Zelensky también se ha referido al presidente ruso, a Vladimir Putin, quien no está invitado a esa cumbre de Suiza. El líder de Kiev ha señalado que Ucrania es, sin lugar a dudas, el país con más experiencia en las mentiras de Rusia, en las negociaciones, y se ha remitido a con el momento en el que Rusia ocultaba los preparativos para la guerra en su argumentario, para refrendar las mentiras de Putin. De hecho, ha denunciado que Moscú está preparando una nueva ofensiva y que está acumulando tropas de nuevo en la frontera. Preparación de una nueva ofensiva que tendría lugar en el noroeste de Kharkov. Son las declaraciones, la advertencia que ha puesto sobre la mesa Volodymyr Zelensky tras el ataque de este fin de semana a un centro comercial y que ha señalado cómo se están agrupando tropas para formar un nuevo frente y está pidiendo de nuevo la ayuda a los aliados occidentales. Y mirando más de cerca a los mercados, hoy recordemos Wall Street cerrado por festivo, por el Día de los Caídos, pero estamos viendo a las bolsas asiáticas donde esta mañana están predominando las compras en Asia y en el Pacífico, a medida que hoy las referencias macroeconómicas introducen el buen dato de los beneficios industriales en China. Han subido durante los primeros 4 meses del año un 4,3%, subidas como estamos viendo en el índice Nikkei en Japón, también en el Hansen de Hong Kong y en el CSI 300, que también ha subido de forma más moderada. Y mirando a las plazas asiáticas, protagonista esta mañana Evergrande, el gigante promotor inmobiliario, después de que los administradores judiciales hayan encontrado un posible comprador para su filial de vehículos eléctricos. Según ha informado la propia subsidiaria Evergrande Nev, apunta que ese posible comprador, del que no se ha dicho el nombre, se haría con el 29% de sus acciones, al cerrar el acuerdo con una opción para adquirir otro 29,5% adicional posteriormente. Asimismo, el comprador abriría una línea de crédito para financiar las operaciones de la compañía, que se vio obligada, recordemos, a detener la producción en su fábrica de Tianjin, al norte del país, ante una grave escasez de fondos. El trato aún no está cerrado. Más asuntos. China insta a la surcoreana Samsung a elevar sus inversiones en el gigante asiático. Según la agencia oficial del país, el primer ministro chino Li Qiang ha trasladado al presidente de la compañía, Jay Lin, que China da la bienvenida a las nuevas inversiones del conglomerado coreano. La reunión en Seúl entre el segundo funcionario de mayor rango de China y el ejecutivo ha sido previa a la cumbre entre Lee, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, y el primer ministro japonés Fumio Kishida, que va a constituir las primeras conversaciones a 3 bandas entre los vecinos asiáticos en más de 4 años. Samsung ha invertido en los últimos 6 años 24.000 millones de dólares en el mercado chino.
Y Arabia Saudí está planeando una venta de acciones multimillonario en el gigante energético Aramco. Una operación que podría llevarse a cabo en junio, en lo que sería una de las operaciones más importantes en la región, operaciones bursátiles. Según fuentes a Reuters, la oferta podría recaudar alrededor de 10.000 millones de dólares. Los preparativos están en curso y los detalles aún podrían cambiar. Las acciones cotizarían en Riad y sería una oferta totalmente comercializada en lugar de una venta acelerada en pocos días. Mirando a nuestro país, BBVA presentaba este viernes ante la CNMV la solicitud de autorización de la oferta pública de adquisición de la OPA sobre el Banco Sabadell que había anunciado 2 semanas atrás. La autorización del regulador es uno de los pasos previos que necesita el banco para poder lanzar la OPA. También requiere la autorización del Banco Central Europeo y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Según recoge el documento presentado, BBVA notificará la concentración económica resultante de la oferta a las autoridades de defensa de la competencia en Francia y Marruecos. No obstante, la oferta no ha quedado sujeta a la condición de obtención de sus autorizaciones. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.